Hola, ¿qué tal? Muy buenas noches. Soy Bárbara Colio y esta es una transmisión más de Descorche, conversaciones con quienes hacen nuestro teatro. Bueno, es el mes de septiembre, ¿no? Es el mes de agosto. Y hoy tenemos un programa que nos entusiasma mucho porque es hablar con gente joven, activa, emprendedora, multifacética del teatro mexicano. Y creo que nos hace mucha falta tener esta nueva luz, esta nueva voz, esta nueva energía acá en Descorche. Y me da mucho gusto recibir a David Jiménez Sánchez, Itzel Lara, Javier Márquez, Jimena M. Vázquez. Bienvenidos, chicos. Gracias por venir. Hola, ¿qué tal? Hola. Saludos a todos. Hola. Gracias por venir. Gracias por venir a los que están acá en la sala José Vasconcelos y los que nos ven por streaming a través de la página del CENAR. Bueno, pues de una manera autoritaria y poco democrática, Jimena M. Vázquez dijo que ella abría la botella de vino y va a ser un placer que no le vamos a arrebatar en las manos, así que por favor, Jimena, adelante y tiene las herramientas precisas. Siempre soñé con este momento. Cuéntenme cada uno, David, ¿de dónde el teatro? ¿Estudiaste ingeniería primero? ¿Nos parecemos en eso? Primero estudiaste ingeniería y luego dijiste, bueno, voy a entrar a hacer teatro. ¿En qué momento sucedió eso? Yo estudiaba la carrera de Ingeniería en Electrónica y Comunicaciones y mis clases teóricas eran de 7 a 5, tenía libre de 5 a 7 y después tenía los laboratorios. Me acerqué al área de vinculación, de difusión cultural, pensando que podía inscribirme a cualquier cosa y lo único que quedaba en ese horario era teatro. Yo nunca había estado en nada, ni siquiera en una pastorela de niño, nada. Y entré a ese grupo y la verdad es que la pasé muy bien y una vez descubrí que en vez de comprar mis libros de programación, estaba comprando ética y disciplina, ¿no? Entonces, como que ahí empezó a funcionar. Yo empecé muy en el teatro universitario, muy en el teatro amateur. ¿En qué semestre estabas de ingeniería cuando sucedió eso? En segundo. Ok. En segundo semestre. ¿Pero sí terminaste? Sí. Incluso yo hice un 28 de febrero, hice mi examen de titulación y el 2 de marzo estaba haciendo el examen para la UNAM. Y bueno, pues hay algún momento de mi corazón que pienso que también ejerzo la ingeniería haciendo teatro. Pienso que sobre todo en la iluminación, pero sí será difícil de explicar. Pero así empecé. Y yo soy de Guadalajara, afortunadamente, y me vine aquí. Y la idea era como casi siempre, ¿no? Terminar y después volver. Y afortunadamente los amigos, las compañías, el trabajo me ha hecho ya estar aquí 15 años en la ciudad. Sí. Pero entonces, o sea, además de cambiar a estudiar teatro, te cambiaste de ciudad. O sea, el teatro te hizo mudarte. ¿Por qué no estudiar teatro en Guadalajara? Pues también coincidió con un momento en donde yo quería independizarme un poco. Yo tenía muy en la cabeza la UNAM y trabajé un año en la ingeniería, ahorrando y haciendo. O sea, tenía como muy en la cabeza también que coincidiera eso. Y bueno, yo sabía que tampoco podía irme muy lejos, no solo por los recursos económicos, sino que todavía no tenía como tampoco mucho colmillo en eso. Y creo que la Ciudad de México en su momento fue una muy buena opción. Oye, cuando entraste a la facultad eras de los más grandes. A todos mis compañeros les llevaba 4 años. ¿Y qué onda? ¿Cómo viviste eso? Pues la pasé muy bien, fueron años locos. Ok. Y O sea, tú te acoplaste a ellos más que ellos se acoplaran a ti, supongo. sí, en el fondo creo que así pasó, aunque bueno, siempre he sido muy huraño, pero pues sí, mi generación nunca batalló para tener fiestas, mi departamento siempre estaba ahí, ¿no? Entonces, siempre mis vecinos pensaban que mis compañeros no tenían una profesión propia porque pues llegaban en la mañana, en la noche, pero la pasamos bien esos 4 años. Muy bien. Itzel, cuéntanos, porque tú también eres comunicóloga. Sí, soy comunicóloga. Y luego ahí entraste, no sé qué fue primero, si la SOGEM o la Fundación para las Letras Mexicanas. No, ¿sí me oyen? Yo estudié comunicación por error. Escribía desde chiquita y era bien azotada, ¿no? Entonces de repente como que no me supe escuchar.
porque cuando iba en la secundaria, me pregunto si me voy a estar, cuando yo nací, cuando iba en la secundaria, un maestro que he tratado de localizar y no encuentro, que se llama Ubando, nos dijo ya en tercer año, hay que hacer una pastorela en el teatro. Y yo dije, ay, güey, tenemos pastorela, tenemos teatro en la escuela, ¿no? Entonces nos bajó y ya ahora vi fotos y vi que es un auditorio más que un teatro, pero para mí era el teatro de la ciudad. Y en algún momento cuando me senté en la butaca se me calmó el corazón. No lo sé explicar, pero dije, tengo que hacer algo para estar aquí el resto de mi vida. Y seguí escribiendo cuentos malos y bla, bla, bla. Y entonces cuando tuve que elegir carrera dije, claro, comunicación. No sé qué pensé, porque no me fui a letras, me fui a comunicación y me la pasé muy mal, porque no me hallaba. Y en algún momento también tomé clases con Ricardo Bernal y él dijo, yo estudié en una escuela que se llama SOGEM y ahí te enseñan a ser escritor. Dije, entonces a lo mejor allí es. Y fui, intenté como, pero la SOGEM, estoy hablando de la SOGEM, la viejita, ¿no? Sí, así cuando los maestros más viejitos estaban en el primer salón. Y me tocó con el maestro Argüelles. Creo que fui última generación, cuando Argüelles ya era así. Entonces cuando Argüelles se sentó y dijo, pasos para escribir una obra de teatro menor, dije, de aquí soy, ¿no? Pero tardé añísimos, ¿no? Entonces yo de repente llegué muy tarde, a la fundación llegué ya tardísimo, al FONCA. Bueno, pero ¿a qué le llamas tarde? Por ejemplo, cuando entré yo al FONCA, estaba yo muy perdida. Empecé a escribir teatro, pero acabé la carrera de comunicación y me fui a editar videos. Y de repente me hice editora de video y una vez encontré a Jimena Escalante, que dio una conferencia en una semana de dramaturgia. Dije, mira, yo quiero ser como ella, ¿no? Y después descubrí, ya había acabado la SOGEM, descubrí que Jimena daba un taller y Jimena fue como la que me jaló, ¿no? O sea, como que de repente volteó a verme. O sea, como que tengo muy claro el momento que estábamos ahí en la capilla y de repente volteó y me dijo, tú, la de allá atrás, la escribes muy bien, ¿no? Y se me hizo una especie como de madrina. Y ella fue la que me fue guiando, ¿no? O sea, ella de repente me dijo, ¿por qué no aplicas al FONCA? Yo ni siquiera sabía que estaba el FONCA, estaba como muy alejada de todo. Cuando yo llegué a Jóvenes Creadores, ya estaba Angélica Rogel, por ejemplo, y ya tenía cierta trayectoria, ¿no? Estaba Vero Bujeiro. Y ellas fueron tus compañeras de generación en Jóvenes Creadores. Sí, Angélica en dirección. Y de alguna manera ellas fueron como que me dijeron, ¿y tú dónde habías estado? Editando videos, les dije, ¿no? Y pues ya coincidió ahí que me dieron lo del mancebo. Entonces empecé a conocer gente que me empezó como a jalar, ¿no? Y me empecé a enamorar de esto. Entonces, pero sí, primero fue la SOGEM, luego la fundación. Primero fue la SOGEM, después fue el Jóvenes Creadores y al año siguiente la Fundación para las Letras. Pero, por ejemplo, la fundación, si no han cambiado las reglas, son menores de 30 años, ¿no? Sí. Entonces, bueno, cuando ser becaria también de la fundación no fue tan tarde, eran antes de los 30. Sí, tenía menos de 30. Aquí tenemos un problema en decir la edad, pero lo que pasa es que me interesa ahondar esto en el muy tarde porque es bien relativo, ¿cuándo es tarde? ¿No? O sea, ¿cuándo es tarde? ¿No? De pronto, bueno, sí, los que lo tenían muy claro, a lo mejor no tanto, pues empezaron a estudiar eso desde los 18 años, pero vamos, yo empecé a escribir a los 27 y cualquiera me pudo haber dicho es muy tarde y pues... Sí, yo tuve... O tú, ¿no? También empezaste a hacer teatro ya a los... Mi primer dirección profesional fue justamente a los 27. A los 27. Sí, yo fui becaria del FONCA a los 27 y a los 28, o sea, al año siguiente entré a la fundación. Pero fíjate, no es tan tarde porque ¿en qué momento empezaste a escribir? A los 20... O sea, ya escribí a decir, ok, voy a escribir teatro. A los 25. Ok, entonces, mira, si empiezas a los 25 y a los 27 ya tienes 2 de las becas más peleadas en este medio... para jóvenes creadores, pues tarde, pero ni tanto. O sea, yo creo que tarde en aceptarlo, pero tú ya lo tenías desde hace tiempo en la cabeza. O sea, el talento ahí estaba, ¿no? Cultivado. Pues estaban las ganas de hacer teatro, pero bueno, veo mis obras ahora y digo, ay, ¿por qué hice eso? Dios mío, está re feo. Todos decimos lo mismo. Oye, Javier, y a ver, ¿y tú de dónde saliste? Pero mira, con vino, ¿no? Para que nos sepa mejor tu historia. Perfecto. ¿Tan mal crees que va a ser? No, al contrario, para disfrutarla mayormente. Bueno, pero tú síguele, tú dale. ¿Eh? Bueno, pues yo como tal empecé más justo en preparatoria. Tenía que tomar una clase extracurricular a fuerzas en la preparatoria en la que iba
Y ese año fue el año que dijeron, sí, vamos a meter una clase de video para hacer cortometrajes y demás. Y pues bueno, estaba en boga Dawson's Creek, ¿no? Entonces yo sentía que podía ser Dawson Leary, ¿no? Me meto a la clase de video y a la hora de la hora no pudieron tener el equipo para realizar el taller. Y dije, bueno, pues ¿qué se le parece? Teatro. Y ahí fui a dar al taller de teatro de Karine Díaz y pues justo, ¿no? Lo mismo, empiezas a hacer teatro, te empiezas a involucrar con eso, pues te diviertes bastante y también muy pronto empecé a tomar cursos por fuera, llevaba la preparatoria, cursos de teatro por fuera. Llegó un punto en que me empezaba a frustrar porque no podía entregarme a los talleres de teatro, decidí detener esa línea, terminar la preparatoria como mero trámite burocrático para entonces hacer el examen a la UNAM y empezar ahí como tal, ya a estudiar y a dedicarme 100% al teatro. Y pues bueno, es un poco lo que he ido haciendo desde entonces, ya ahí en la facultad, pues ya me empecé a desenvolver, igual como según yo, ya había tomado bastantes cursos de actuación. La facultad entonces tenía solo 3 áreas terminales, que era dirección, actuación, dramaturgia. Y dije, pues ya he actuado, medio he dirigido, pues ¿qué no sé hacer? Dramaturgia, ¿no? Y ¿Por qué no? Pues sí, dije, ¿no? Completar el paquete. Me tocó un momento de la carrera donde pues el área de dramaturgia, se acordará David, éramos menos, ¿no? Eran como 3, bueno, eran 3, 4 de la generación y mi generación fue la primera más numerosa, éramos 10, ¿no? Y ya de ahí pues empezamos también, pues hice mucho contacto con Iván Arizmendi y otro grupo de gente ahí, Laura García, y empezamos tal cual como nosotros veíamos que los de actuación podían presentar sus bodrios a público, ¿no? Desde el primer semestre dijimos, pues vamos a presentar nuestros bodrios al público nosotros como dramaturgos, ¿no? Claro. Y ahí es donde empieza a gestarse y se forma la editorial Antropófagos, que hoy en día sigue en activo, ¿no? Desde esa cuestión tal cual de que nos lean y después llevar las obras a escena con nuestros propios compañeros de la... ¿Y lo hacían ahí mismo dentro de la facultad? Sí, lo hacíamos ahí dentro de la facultad. ¿Ustedes son contemporáneos de la FIL o...? Coincidimos en los pasillos, eres 2 generaciones o 3 abajo de la mía. Okay. Sí. Muy bien. Sí, yo vi actuar a Jiménez también. ¡Oh, qué joya! Sí, yo pasé por todo también. De eso nos hemos privado muchos. Era improvisador. También. También, bueno, las caras ocultas de David Jiménez que iremos develando poco a poco en este programa. Pero a ver, Jimena M. Vázquez, ¿tú qué onda? Yo, pues creo que yo siempre resolví muchas cosas de mi vida con teatro. Entonces, si me tocaban exposiciones, las hacía muy teatrales, hacía raps en la primaria. Entonces, no fue tan difícil deducirlo. Yo sabía que quería algo de escribir y ahí acoté filosofía y letras y luego dije, pero en hispánica siento que me voy a aburrir un poquito. Historia, no tengo nada que hacer. Entonces, deduje que en mi hojita, en mi hojita iba a anotar literatura dramática y teatro, entré. Y creo que el gran viraje de mi vida fue yo entré para ser actriz, así, yo iba a ser actriz, y a la mera hora me rajé y di un volantazo a dramaturgia, que es lo mejor que he hecho en los últimos años de mi vida. ¿Por qué? Porque yo era re mala actriz, ¿verdad? Soy, o sea, ya no lo vemos porque ya no lo hago, ajá, pero sí, me costaba. Ya, bien. Es cierto, tiene como un eco el micrófono de Jimena. Es que es tu Aura, que también quiere participar en esta entrevista. Ahora, tú entraste a la FIL también. En ese momento, ¿dentro de la FIL empezaste a escribir o saliendo? Desde antes escribía narrativa. Sí, ganaba concursos de cuento y con eso me iba a las obras de teatro y demás. Y dejé de hacerlo cuando entré a ser dramaturga. Fue un relevo ahí que tuvo mi vida. Ahora escribo poquísima narrativa y puro teatro. Pero sí, ya escribía narrativa desde antes.
¿En qué año te graduaste tú de la FIL? Mi generación salió hace 5 años, yo salí hace 3. Ok. ¿Cuánto es eso? Ok, en el 2015. 2000, ajá. Eres generación 2015, ¿cierto? No, bueno, mi generación es 2010 o algo Bueno, así. lo que Sí, nos importa es es tú cuando cuando saliste fue en 15. la 2015. ¿Tú, Javier? Yo salí en la 2009. En 2009, ¿no? Bueno, No, pues yo soy de ¿no? comunicación. ¿Y tú? 2007. En el 2003, 2007. O sea, 2007, 2009, 2015. A ver, y un poco cuando terminan la carrera y lo tienes clarísimo que te vas a ir a la dramaturgia, clarísimo que te vas a ir a varios lados, igual tú, David, igual tú, Itzel, que aunque digo no que estuvieras en la FIL, pero cuando ya tienes estos apoyos, tanto de la Fundación como del FONCA, usemos el término, eran jóvenes creadores, ¿no? Eran gente joven que estaba creando en papel o en concepto las direcciones, pero que fue lo más difícil que tuvieron que afrontar saliendo de la escuela y tratando de hacer eso realidad, es decir, tratando de llevar sus creaciones a la realidad, a escena, al teatro. Para mí lo que ayudó mucho es que rápidamente hicimos un equipo de trabajo, pero justo lo que era muy complicado era seguir teniendo el ánimo cuando veíamos que no podíamos propiciar las condiciones. Es decir, nosotros ya habíamos egresado, pero seguíamos escabulléndonos a los salones de la facultad para ensayar y cuando no, pues ahí en el techito que está abajo de rectoría. Es decir, nosotros estábamos ya pensando pues entrar a otras ligas, pero seguíamos teniendo las condiciones de producción y de cubrir los proyectos todavía como estudiantes y eso en algún momento fue frustrante. Seguíamos como viendo y justo cuando empezaron a caer los apoyos, creo que eso nos dio tranquilidad para poder tener como un mejor lugar de ensayo o tener como más tiempo para desarrollar una idea. ¿Qué apoyos fueron cayendo? El primero que tuvimos fue justo el Jóvenes Creadores Mío, que justo lo usamos para armar los proyectos. Y eso nos dio como mucha tranquilidad. Después ya como compañía, pues empezó a caer coinversiones o coproducir con otras, tanto con otros grupos como con otras instituciones y ahí es donde hemos como encontrado ya más tranquilidad en eso. Al final, la compañía que creamos, que se llama 8 metros cúbicos, de hace 3 años ya es una asociación civil, nos casamos ante notario. Eso es lo que te iba a preguntar, que me llamó la atención, porque mucha gente que tiene compañías es solamente de nombre, es decir, sí, son estos grupos de personas, de creadores teatrales que se unen para hacer una compañía, que luego es más fácil, por ejemplo, obtener apoyos como de México en Escena y tal. Pero pocas llegan a convertirse en asociación civil y 8 metros cúbicos ya es una asociación civil. ¿Cómo llegaron a este matrimonio, este acuerdo civil entre todos? Pues creo que ha sido de las decisiones internas más discutidas. Había gente muy propositiva en el sí, habíamos personas muy propositivas por el no. Y pues al final somos una democracia disfuncional y la mayoría pensó que era bueno como compañía dar ese siguiente paso, justo para acceder a otro tipo de apoyos o también para tener como vinculación, no necesariamente con instituciones de artes escénicas, sino de otra índole y lo hicimos. En realidad del fondo que teníamos sacamos la lana para hacer todos los trámites ante notario y esas cosas y nos conformamos así. Ahora, dentro de su compañía hay alguien que se encarga de todos estos rollos administrativos legales, ¿no? Supongo. Sí, dentro de la compañía no, pero sí hay alguien externo. Ok. No es ninguno de nosotros propiamente. ¿Quiénes son los que conforman la compañía? 8 metros cúbicos es Edgar Chías, David Gaitán, Raúl Castillo, Andrea Celeste, Raúl Villegas, Aldo González, Antón Araiza y yo. Ok, Javier, ¿cómo llevar escena los textos? Bueno, y más me preguntas a mí que muchos dicen que mis textos no se pueden llevar a escena. Jiménez. Yo lo dije en su momento. Exacto. Yo lo dije en su momento, me mandó una obra
Y ya, pues la abrí en el monitor y era de, pues mi monitor tiene un problema, ¿no? Ya le cayó un virus a esto. Y justo uno de los primeros mensajes de inbox que tenemos Javier y yo es, cuando encuentras a alguien que pueda dirigir esto, me invitas para ver cómo se hace. ¿Qué obra era? La que le mandé a Jiménez, la de Caín, Ya. que después dirigió Sixto Castro y bueno, y ganó ¿Y la fuiste Fitu y a todo. ver? No, creo que al final no la vi. Uy, Te la David, perdiste. híjole, así se están saliendo trapos sucios aquí, muy, muy feo. A ver, no. pero bueno, entonces, seguimos. Pues bueno, o sea, justo pues de lo primero que uno hace saliendo, pues, o incluso desde antes, yo siempre les digo a mis alumnos, yo no he dejado las aulas de la Facultad de Filosofía y Letras, yo me metí ahí y ahí sigo, ¿no? Ahora como docente. Y algo que sí les digo mucho a mis alumnos es aviéntense a estar en los ojos de quien quieren estar. Si quieren escribir dramaturgia, manden a premios, no saben quién es el jurado, ¿no? A lo mejor los lees tú o alguien que a lo mejor no ganan, pero pues ya más adelante te enteras de quién es ese texto, ¿no? Y empieza toda esta cuestión de reconocimiento y también de ponerse en los ojos de esos. Si te interesa que te vea Jiménez, ve a los talleres que da Jiménez, ve a sus obras, o sea, eso es lo que les digo, ¿no? Aviéntense a estar en los ojos de los demás. Entonces, pues justo dentro de estas premisas que teníamos desde entonces, Iván y yo nos hicimos un texto que se llama Escribió su amor con un cuchillo en mi espalda, que era, según todos y nosotros en algún momento lo pensamos, inmontable, ¿no? Pero justamente para ver esas complicaciones que llevaba a escena estos textos, y también qué cuestionamientos tiene hacia la teatralidad, hacia el teatro mismo, ¿no? Hacia incluso la lógica de lo que debe ser teatro, lo que no debe ser teatro, bajo las instituciones. Y ahí quien nos apoyó bastante fue Marco Vieira, cuando era el encargado del Con lo del trolebús. autobús escénico en la Exacto. Condesa, ¿no? Yo vi Sí. esa. Oiga, a mí ya me surgió una duda. ¿A qué le llamamos inmontable? Pues es lo mismo que yo preguntaba. ¿Y qué te han contestado? A ver, ¿a qué le llamamos inmontable? A ver, Jiménez. David. No, bueno, pues Él lo dijo. sí, no estoy seguro si utiliza esa palabra, pero sin duda la pensé. Sí creo que justo era un poco difícil redecodificar lo que estaba en papel, en procesos escénicos, ¿no? Ese es como el principio de inmontable, pensaría. Y bueno, también eran otros tiempos y yo estaba más pegado a otros sistemas. A los cánones convencionales. Sí. Bueno, a Federico García Lorca también su teatro era inmontable, el teatro imposible, de hecho, ¿no? Y Sí. pues ya ahora lo vemos y así como que… a ver, Itzel, ¿cómo pasar la barrera de ser la que estudia, la que quiere hacer, la que le gusta el teatro, a llevar tus textos a escena? Yo sí batallé mucho. Un poco porque soy penosa y un poco porque me cuesta mucho trabajo relacionarme con la gente de teatro, ¿no? O sea, como de repente tienen un carácter de, ay, te abrazan mucho y yo digo, ¿por qué necesidad tenemos de abrazarnos? Podemos saludarnos así nada más, ni siquiera de beso, no hay que llegar a eso. Eres de las mías. Y entonces me costaba muchísimo y escribí Anatomía de la gastritis, que es una obra que ya no me gusta nada, pero le tengo cariño porque me ha dado mucho. Entonces yo la escribí, vamos, de que salí de la carrera de comunicación a que me dieron la beca, anduve deambulando, fui censora en los censos económicos, llegué a tocar en los camiones porque estudié música un tiempo, ¿no? Editaba fiestas y videos y andaba como media perdida. Y ya cuando tuve las becas me hicieron mucho daño a mí porque antes del FONCA existió una beca que creo que fuimos los únicos que la tuvimos para escribir guión de tele y cine en TV Azteca. Y te daban una mensualidad decente durante un año. Entonces tuve esa beca, después tuve el FONCA y después tuve los 2 años de la fundación. O sea, 4 años hice nada más que estar becada. Y cuando salí dije, ajá, ¿y ahora de qué voy a vivir? Entonces fue un desmadre para mí porque escribí La gastritis, muy enojada con la vida,
Y la mandé, o sea, nunca había mandado ningún premio. Dije, lo voy a mandar al Mancebo a ver si queda, ¿no? Y entonces de repente me dicen, ándale, sí quedaste. Y fue como, de allí se hicieron algunas lecturas. Me la pidieron para la muestra de la dramaturgia, la que es en Querétaro, y me asignaron a Agustín Mesa. Y entonces a mí me decían, no, es que Agustín como que tiene un prejuicio con los dramaturgos mexicanos, híjole, a ver qué hace, ¿no? Voy a la muestra de Querétaro y es la primera vez, o sea, yo ya tenía en ese entonces como 29 años y nunca había visto un texto mío más que una lectura dramatizada del taller de Jimena, ¿no? Una obra que se llama Pantaleón, que por ahí anda. Y entonces llego a la muestra con toda esta presión y sin conocer a Agustín, y de repente Jenny Galeano llega y me abraza. ¡Ay! Y primero dije, no, ¿por qué me estás abrazando, Jenny? ¿No? Luego, ay, tu obra, que no sé qué. Le hicimos un montaje, no es lectura dramatizada. Entonces eso fue para mí muy bonito. Y de repente Agustín la agarra. Y ahorita soy muy amiga de Agustín, ¿no? Y de repente me dice, no, bueno, esto no se queda aquí, voy a buscar temporadas. Y me empieza a dar temporadas en el Helénico, estuvimos en Querétaro. Bueno, y cuando te enfrentaste en ese momento en Querétaro de ver ese cuasi montaje de tu obra, ¿qué pasa? No, era un montaje completo. A mí Montaje eso me tal cual. sorprendió. Sí, dijo, yo lo monté y aquí está. Y hasta vestuario y todo, ¿no? Y lucecitas y así. No, pues fue muy fuerte para mí porque dije, ay, güey, ¿por qué estaba tan enojada? O sea, ya había pasado tiempo de que yo había escrito La gastritis, ya mi vida había cambiado por completo, ya vivía completamente enamorada y la vida es contenta. Y dije, ay, no, ¿por qué están tan enojados? Siempre me incomoda escuchar La gastritis. Siento que tiene problemas de dialogación, se oye mal, ¿no? Hay problema de ritmo en los diálogos y mis personajes de la nada resuelven cosas, pero a la gente le gusta. Ay, pero ¿por qué a mí me tiene que pasar esto? No, o sea, le gusta. Y yo tengo la teoría que es porque meto gatitos y vaquitas. Puede ser, Entonces puede ser. es como que las vaquitas y los gatitos a todo el mundo le gusta. Pero me cuesta mucho trabajo siempre escucharla. Y bueno, pues el punto es que ahí me empezaron a montar. Así llegué al montaje. A ver, Jimena, tú… Pausa. A ver, el cómo llegar, digo, te conozco desde chiquita casi y a mí siempre me ha sorprendido tu gran capacidad de llevar tus textos a escena. Ah. ¿Cómo cultivas esta capacidad generadora? Ay, pues no sé. Yo como pues yo creo que empecé a llevarlos, y sí tengo una, digamos, buena racha desde que gané El Leñero, que fue el primer montaje grande que tuve. No, grande, foro a poco no, pero bueno, para mí era enorme. Teníamos dinero para construir cosas. Y a partir de ahí, bueno, los antinavideños también cayeron súper cerquita, mis primeros antinavideños. Y entonces creo que ahí me empecé a acostumbrar a que pues lo que escribía había que montarlo, ¿no? Si no, ¿para qué? Y pues en realidad no son tantas obras, Bárbara. Sí, las que he montado. Pero ha sido como muy constante. Sí. Y en todas está como que la mano que mece la cuna, que eres tú. Sí. O sea, eso es a lo que me refiero, ¿no? Que o buscas la producción o misteriosamente eres la asistente de dirección o las diriges Sí. o algo, pero creo ahí que estás. Mi gran secreto es que, bueno, yo al contrario de estos dos muchachos que salieron de la fac con una familia hecha, yo salí absolutamente sola y no me llevaba bien con nadie. Entonces eso me hizo buscar alianzas en todos lados. Y creo que ese es el secreto, que en realidad cada obra que yo llevo a escena es con un equipo diferente. Las 3 obras que tuve en la capilla hace poco en un bonito maratón, no había una sola persona repetida más que yo. Entonces creo que ese es el secreto, que me junto con unos, con otros, y ahí voy cómo vas repartiendo. llamando? ¿Y cómo vas convenciendo a la gente de que estén? Pues a veces es que también tengo buen ojo, entonces, por ejemplo, cuando Isael Almanza me dijo, ¿no tienes una obra? Dije, ya sé cuál le va a gustar a Isael, Pues y le mira, mandé exactamente. No venía preparada, pero… Sí. Y también dio la casualidad de que yo tenía la obra exacta para Isael, ¿no? En eso es muy claro. También los de sobredosis, pues, como soy amiga de Ale Reyes, era ¿qué textos tienes? Entonces yo le surtí para 2 montajes, y entonces así, pero creo que ese es el secreto, que es varias ¿Con qué locales. periodicidad escriben? O sea, digo, en su… ¿Cuántas obras llevas, Itzel, escritas? Újule, tengo como 19. 19, ¿tú, Javier? Pues igual como 15, 16. Como
17 voy a decir para no copiarles. Muy prolíficos. Y bueno, ¿cuántas direcciones llevas tú? Tú has escrito una. Una, Claro. Una no, la tengo presentísima, muy presente. Llevas una, ahí la llevas, pero en direcciones, en montajes. Veintitantas, pensaría O sea, veintitantas, son sí. bastante prolíficos. No, ahora, mi pregunta versa en el sentido de que sí, pueden ser muy prolíficos y tener su trabajo en el escritorio, ¿no? En el cajón o en el disco duro. Aquí lo que me hace emparentarlos y a donde van mis preguntas es de que no han dejado su trabajo en el cajón. O sea, han hecho alianzas, han buscado cómo, han encontrado nichos, ensayan en el techo de la FAC o donde sea, pero hacer. ¿Cómo creen ustedes? Y es una pregunta para el que la quiera contestar. ¿Cómo se genera el teatro hoy en México? Con los modelos de producción que imperan hoy día en México, ¿cómo generan ustedes el teatro? Independientemente de cómo empezaron, hoy, agosto 2018, ahora sí dije bien el mes, si quieren montar una obra, ¿cómo se genera el teatro hoy en México? Pues creo que depende mucho y justo creo que entre nosotros hay varios modos de producción, ¿no? En el sentido, yo apuesto mucho al teatro independiente, ¿no? Casi todos los montajes que he hecho han salido tal cual de bolsillo mío y de gente cercana a mí. Creo que, y hemos buscado estar también en foros independientes como tal. Recientemente estuvimos en la Sala Marlowe, en el foro La Nave, ¿no? que son lugares, nichos, donde se procura generar estas otras teatralidades también. Pues también yo un tiempo, y ahí fue donde conocí también a Jimena, fui adjunto en la Facultad de Filosofía y Letras de Ricardo García y dábamos teatro iberoamericano. Y para mí, pues es triste que México es de los pocos países latinoamericanos que no tiene una trayectoria o una historia de teatro independiente como tal, que tenga una fuerza. Creo que la institución sí vino a castrarnos bien, ¿no? Solo se puede vivir culturalmente a partir de los apoyos. Y solo eso tiene la validez. Y justamente, o sea, ¿qué sucede en Argentina, en Uruguay, en otros países que son los propios creadores, que allá no hay becas o hay muy pocos apoyos institucionales, los que llevan sus textos a escena, y eso también los obliga, de cierta manera, a estar en contacto con el público, ¿no? Acá ¿qué sucede? Que mucho también entran algunos creadores a la institución y se van apartando del público y ya no les interesa recuperar siquiera la inversión porque ya les pagaron, ¿no? Entonces van de aquí a allá haciendo obras por todos los estados y demás y no les interesa realmente establecer un diálogo o un acercamiento con esos públicos, ¿no? Entonces yo desde esa perspectiva pues como tal produzco poco, ¿no? O sea, ya de llevarlo a escena como tal, porque sí también busco que sea lo más independiente posible. Esto es justo, o juntar el dinero yo o entre varios juntamos dinero para también asegurar condiciones dignas de trabajo, nada de que nos vamos a taquilla, no. Vamos a generar los sueldos de los actores, la renta del espacio, etcétera, etcétera, para tener rentas de lugares de ensayos, para tener condiciones para poder llevar a cabo esto, ¿no? Entonces, digamos, desde esa perspectiva, pues sí, creo que aquí, pues justo cada uno de nosotros puede ser un modo, un medio de producción diferente, ¿no? Yo apuesto muchísimo al teatro independiente. Ahora, has tocado como dos puntos interesantes que también ya hemos discutido en Descorche en otras emisiones, en el dedicado a derechos de autor, en el dedicado a producción teatral, justamente, así tenemos industria o no en el teatro. Y sí, es un tema también lo del teatro independiente. ¿Cómo recuperar una inversión de teatro independiente hablando en términos de público? O sea, ¿cómo atraer al público al teatro? Porque sí vivimos en un país con una cartelera hiper amplia, donde la competencia realmente ya no está tanto en la calidad, sino en el tipo de publicidad que tiene,
en la manera en que cómo, no sé, cualquier persona se puede enterar que hay una obra en determinado teatro y va a ir y va a pagar un boleto que cuesta 5 veces más de lo que puede costar una entrada a un teatro independiente. ¿Cómo han manejado ustedes el jalar público? O sea, tú montaste una obra en una cafetería cerca de la UNAM, tú has hecho muchísimo tipo de trabajo. O sea, ¿cómo han jalado al público a su redil, a su teatro? ¿Yo? Con Twitter. Sí, la verdad es que Twitter me ha hecho un gran favor. Un saludo a todos los seguidores si me están viendo, Oli. Y, por ejemplo, yo de donde de verdad saqué mucho público para las otras obras fue de Me sale bien estar triste, que es esta de la cafetería, porque a esa, como era en una cafetería y era diferente y había algo raro en que te regalaban un café y las fotos se veían diferentes, la gente iba mucho y es el gran éxito de taquilla que yo tengo hasta la fecha, es el que así, mi rockstar. Y ya de ahí los que iban a Los Tristes a veces van a ver las otras obras, pero en realidad, o sea, Los Tristes van creo que porque es un lugar diferente, porque es de amor, eso también es un gran plus. Todos tenemos el corazón roto en algún momento y hay que ir a ver esa obra. Pero sí, pues yo básicamente en las temporadas de La Capilla ponía una fila de Twitter, entonces le daba 8 boletos de 100 pesos a los primeros que me dijeran que ellos. Y así, pero, o sea, realmente la manera en que yo tengo de llevar público es esa. Y es muy buena manera también, ¿no? Aparte que tienes… yo no sé qué magia haces en el Twitter, pero de verdad, o sea, algo hizo Jimena, o sea, en mi Twitter cuando me salen notificaciones de yo, mi Twitter, mis notificaciones, las que me sale es Jimena M. Vázquez, por si te perdiste lo de Jimena M. Vázquez y yo, ¿puedo perdérmelo? Y siempre me los pone antes. ¿Cómo lo lograste? No lo sé, me da un poco de miedo, pero sí eres una máster en eso del Twitter. Mi hermana me enseñó. ¿Dónde está tu hermana? ¿Vino tu hermana? Ahí está mi hermana. Ah, la cómplice. ¿Qué hiciste? No sé, pero a mí de verdad no me pierdo, pero no porque o sea, sí te sigo, pero siempre me aparecen primero, por si te perdiste lo que publicó Jimena. Es que tuiteo mucho, Bárbara, pues así cualquiera. No, pero bueno, esa es una habilidad y también es un trabajo, ¿no? O sea, es una diversión, pero es un trabajo, o sea, que está como muy bien focalizado y luego iremos a otras cosas que también haces en Twitter, que está muy focalizado para atraer públicos y eso me parece como muy interesante en esta pregunta, ¿no? ¿Cómo jalar a la gente cuando no se cuenta con una pauta publicitaria que puedan poner vallas por toda la ciudad, carteles por toda la ciudad o camiones con su foto? ¿Cómo logran jalar al público a sus producciones? Nosotros aún seguimos dándonos narizazos en la puerta con el tema del público. Creo que si bien es cierto que hay gente… Bueno, yo haría la diferencia entre dos tipos de trabajo, ¿no? También tomando un poco la pregunta anterior de los medios de producción, lo que hacemos dentro de 8 metros cúbicos y lo que hago por fuera, ¿no? En 8 metros cúbicos sabemos que es una idea que ha salido desde todos y que la haremos. Tratamos como de conseguir algún apoyo y si algo no cae, sabemos que al final lo estrenaremos con nuestros recursos, que ya tenemos ahí un ahorrito, y lo realizamos, ¿no? Esto que ahora está en temporada en El Milagro, que nos escribió a John, no quedó en ninguna convocatoria. Haz el comercial, ¿qué obra es? Se llama Las Mil Máscaras de Alfonso Sayas, ¿no? Y estaremos la siguiente semana de jueves a sábado en El Milagro. Y justo pues la vamos a hacer porque tenemos muchas ganas de hacerla y ahí está. Y respecto a lo otro, yo sí creo que dentro de 8 metros cúbicos es quien medianamente nos conoce y quiere ver alguna otra de nuestras obras y eso va como jalando a alguien más. O sea, creo que uno de los momentos más satisfactorios para nosotros fue justo cuando dejaron de ir propiamente nuestras tías o nuestros amigos cercanos y entonces pasaba como un segundo o tercer bloque. Siempre están ahí nuestras tías, ¿no? Para echarnos porras, pero ese es un poco el punto. Creo que sí lo hemos desarrollado, pero hemos sido muy lento. O sea, todavía no hemos explotado nosotros las redes sociales, ¿no? O otras dinámicas
que no impliquen propiamente el cobijo cuando estamos en algún teatro institucional que tiene como esa maquinaria, pues ahí nos subimos al barco. Pero cuando nos ha tocado solo a nosotros, pues hemos pasado desde contratar a alguien que claramente lo hace mejor que nosotros, pero tampoco ha sido como maravilloso, y dentro de 8 metros cúbicos sabemos que Raúl Villegas es quien lleva Instagram y Andrea Celeste es quien lleva Twitter, y ellos se mandan mensajitos como para ponerse de acuerdo, pero aún lo estamos descubriendo desde ahí. Itzel, Yo no jalo público. Solo escribo y no tengo, bueno, me animé a dirigir hace 1 año y medio, pero tampoco es lo mío. Y no, o sea, es muy raro porque en realidad, de repente, ahora ya, apenas, como que me llegan a pedir obras, por ejemplo, me están pidiendo una obra que yo escribí para el Royal Court en el 2013. Y dije, neta, apenas la están descubriendo, ¿no? Y esa obra a mí me gusta mucho. Yo la llegué a ofrecer a directores, no voy a decir sus nombres, pero ellos saben quiénes son. Y me abrieron por completo. O sea, cuando tuve una iniciativa, de repente fue como, sí, o a ver, déjame ver. Y de repente ya no me contestaban las llamadas. Y dije, está muy fea mi obra o algo. Entonces dejé eso. O sea, lo dejé por la paz. Y no sé, de repente ahorita ya me llaman. Por ejemplo, esta de... Aún no recuerdo su rostro, que es la que hice para el Royal. De repente me la pidieron 3 directores. Y fue como, mira, ¿no? ¿por qué no tronabas pistolita? Ahora no se las doy. Pero no, Yo yo no se las doy. Ok, ahora me quedo contigo, Itzel. Tú has navegado un tanto en la escritura, en el teatro, el guión de cine y la televisión. Sí. Y una pregunta clásica al respecto. Estos son 3 lenguajes distintos, los 3 cuentan una historia, pero son 3 lenguajes distintos. ¿Qué diferencias, qué similitudes, dónde te encuentras más? Me encuentro en el amor hacia el drama, nada más. Pero yo sí tengo muy bien identificado qué parte, va a sonar jalado, qué parte de mi cuerpo utilizo para cada cosa, ¿no? O sea, quizá el más mental es la televisión, y tiene que serlo porque el tiempo te come, ¿no? O sea, de repente te piden un guión y ya te dicen, ya nos alcanzó producción, y chinga, lo haces, ¿no? En dos días tienes que hacer un guión de 1 hora, ¿no? Son como unas 45 cuartillas, 50. Entonces ahí sí utilizo como la técnica que le aprendí a mis maestros de tele cuando estudié en la SOGEM y bla, bla, bla. Y es muy mecánico. Ahora, como pasas mucho tiempo y muchos meses con un personaje, tienes que encontrarle algo con lo que te identifiques, algo, lo que sea, porque si no, no lo agarras. O sea, si no, se convierte en un martirio. Pienso en el César, ¿no? Cuando me llegó el proyecto de Julio César Chávez, yo dije, ay, güey, no sé nada de boxeo, lo tomo, ¿no? Y lo único que hice fue agarrarme de sus hermanos. Dije, él tenía un amor hacia sus hermanos y entonces así los trabajaba. Y yo quiero creer que algunos personajes de allí tienen ese amor que yo siento hacia la figura del hermano. Y así funciona en tele. En cine he tenido la fortuna de que yo empecé a hacer cine sin esperar que se filmara nada, y que conocí a Paula Markovich, que parece mi gran maestra de cine, ¿no? Es una artista por completo, está en otro nivel. Entonces, cuando yo llego a su taller, ella dice, no, pues vamos a hacer del guión cinematográfico un género literario, que es una idea que me parece hermosa. Incluso le llama partitura dramática, ¿no? Dice, tiene que funcionar tal cual. Nosotros publicamos los guiones y 20,000 directores pueden hacer diferentes interpretaciones, porque los guionistas podemos tocar fondo muy fácilmente, ¿no? En la industria es como, mira, te tengo una idea, unos que se enamoraron, llega un productor, ¿no? Tú les haces, no sé, Romeo y Julieta, dicen, ¿ves cómo era mi idea? 2 que se enamoran. Yo la pensé, ¿no? Y nos ningunean mucho, pero Paula como que está en esa onda. Entonces hice una peli que quería hablar solo de mi vida y de lo que yo estaba pasando, como lo que pasé en mi vida personal. Y yo creo que va por allí. O sea, el cine que yo quiero hacer es como más cercano a mi alma, por así decirlo. Entonces dije, voy a hacer un gordito, y el gordito que no camina. Estamos hablando de distancias cortas. Ajá. La publicamos. Ese es un guión que ya está publicado. Le quitamos el formato de guión cinematográfico, se lee como una novelita. Y cuando el director Alejandro Guzmán me llamó por Gibran Portela, mi amigo, que dijo, Itzel tiene un guión, yo ya llegué con el libro publicado. Y eso te da cierto
nivel que no te lo das si tú llegas nada más con tu PDF, ¿no? Entonces ya Alejandro lo vio y me dijo, me gustó tu historia, le dije, sí, pero ya está publicada. Entonces eso como que le dio una idea de que ya está cerrado, ya está terminado, no se pueden meter mucho en la idea, ¿no? Y ya lo metió a concurso de ópera prima, nos lo dieron, se filmó, hice buena mancuerna con él. Después le dije, yo trabajo monstruos, deformes y seres como underground. Dijo, vamos a hacer una de monstruos. Le escribimos, nos dieron, siempre confundo Eficine y Foprocine, y nada, se va a filmar la próxima, que es de un monstruo que quiero mucho, en noviembre. Empieza la filmación de mi segunda peli, pero eso no pasa mucho en el cine tampoco. Siempre como que trabajas en mancuerna. Ahora, tú en una entrevista que te hicieron, dices una frase que me gustó, justamente en la escritura de Distancias Cortas. Se juntó el sentimiento y la necesidad. Sí, tenía muchas cosas como en mi vida y también tenía necesidad de expresarlas. Y yo sabía, es que es algo como, tú en tu cabeza sabes, cuando te llega una historia dices, esto solo es para cine y no puede ser para teatro, ¿no? Y entonces era el primer guión de largo que yo me aventaba y decía, es que tengo que hablar de este mundo y esa es mi vida allí, ¿no? Y meto cosas de mis sobrinos y de mi infancia. Sí, no sé, ¿qué me estás preguntando? Ah, que se juntó mi necesidad. ¿Cuál es tu necesidad de escribir? Pues suena muy lugar común, pero sobrevivir, ¿no? O sea, de repente te duele demasiado el alma y si no escribes, sabes que te vas a matar. Bien dramática, ¿no? Sí, pero sí sabes que o sea, es algo ahí raro que traes y dices, si yo no escribo, lo que sea, no voy a levantarme mañana, creo. Y pues así, tal vez de todos ellos el teatro es como más lo mío, ¿no? O sea, yo sé que cuando de repente estoy como muy mal, digo, es que esto va en una obra de teatro porque no puedo ir en algo más. Y en tele, pues, escribo, que sigue, el guión que sigue. Jimena, ¿cuál es tu necesidad de escribir? Pues yo creo que vivir todo lo que no me tocó vivir realmente, expandir la existencia, una cosa así. Creo que se están oyendo ciertos sonidos extraños emitidos por David Jiménez. Quiero pensar que fue el cuero del sillón donde está sentado, lo que acabamos de escuchar. Nunca lo sabremos. Nunca sabremos, qué fue lo que pasó ahí. Recomiendo no dejar el micrófono tan a la deriva. Sí, muy bien. Gracias. ¿Tu necesidad, Javier? Pues cada que yo escribo es por también una necesidad de expandir mi existencia, ¿no? Es decir, yo no creo que la dramaturgia, que el teatro sea contar historias, sino generar experiencias desde uno mismo, ¿no? Y cuando uno va generando esta experiencia, pues como la va desarrollando, pues tomas caminos que dices, no, esto no, y sale uno dañado de esa experiencia y retomas y digamos ya para quien lo lea o lo experimente en el teatro, sea una experiencia un tanto más segura, pero que esto no significa que sea complaciente, ¿no? Entonces yo soy muy seguidor de William Burroughs, de Aldous Huxley, de todos estos, de Walter Benjamin, de todos esos escritores que en algún momento se plantearon expandir su percepción, ¿no? Que justamente el lenguaje nos limita nuestra existencia, nuestra realidad, que existen más cosas fuera del lenguaje y a través de experimentar en la escena, en la escritura, etcétera, puedo ir ampliando toda esa percepción, un poco como decía Benjamin, cuando hace sus experimentos con hashish, dice, hago esto porque sé que la vida que tengo no me va a alcanzar para llegar a los niveles de existencia que puedo alcanzar. A mí me llama mucho la atención, Javier, que tú... Puedes ir sirviendo el vino, Javier. Mira, estamos aquí en seco. Estaba esperando que lo dijeras. No, pero con toda libertad, por Dios. A mí me quedó lejísimos la mesa ahora. O sea, ese primer descorche que tengo tanta gente aquí, tengo casa llena, entonces imposible estarle sirviendo. Pero bueno, de tus textos, ahora que citas a Burroughs, o sea, hay una gran influencia de cultura pop en tus personajes, en tus textos, pero una cultura pop que es más ochentera.
que de tu época. Entonces, ¿cómo llegamos ahí? O sea, Heath Ledger, bueno, el Joker, Morrison, los personajes de sus obras son más casi setenteros, ochenteros que de tu generación. Kurt Cobain me hacía falta también. Sí, pues más que nada, pues tiene que ver, sí, con, tú lo decías también, ¿no? O sea, no niego mi infancia educacional mediante la televisión y pues que a fin de cuentas terminan siendo todos estos personajes parte de lo que yo considero la mitología contemporánea, ¿no? Entonces, un caso que me encanta contar es cuando nosotros estrenamos, Laura Muñoz y yo, el Jim Morrison en el Encuentro Nacional de Jóvenes Escritores en Chihuahua. La primera función era solo para jóvenes escritores, ¿no? Y yo estoy en escena junto con Laura. Llevamos a cabo esa escena y la gente era muy rara, ¿no? El dispositivo es estar de pie como en un concierto, es estar bebiendo cerveza, etcétera. Es más, tiene que ver más con poesía también sonora, visual. Y de pronto yo dije, con los de nuestra generación va a pegar, ¿no? Y me equivoqué, o sea, era como una cosa, ¿y cómo le entro a esto y demás? Y en la siguiente función, que ya era para público general, empiezo la obra yo de espaldas y de pronto volteo y veo a mucha gente grande, ¿no? O sea, muchas cabezas blancas. ¿A qué te refieres con gente grande? Cabezas blancas, ¿no? O sea, cabezas blancas. Sí, grande de experiencia en la vida, ¿no? Y dije, si no funcionó en la anterior, ¿qué va a pasar en esta? Y de pronto justo fue que ellos le entraron más, sí, evidentemente, por la figura de Morrison, pero que a ellos no había que contarles una historia porque ya vivieron esa experiencia de Morrison, estaba reconectándose con ello. Y entonces, o sea, esta cuestión y cosas que pasaron cuando montamos The Joker, ¿no? Que de pronto quien decía los textos de Ledger los decía muy mal y se empeñaba en que cada función los dijeran peor, ¿no? Al final pues yo salía y llegaba gente, eso era padrísimo, ¿no? Llegaba gente con playeras de Joker, ¿no? Como de convención, y algunos la pasaban muy bien y otros muy mal, pero al final que me acercaba y le preguntaba a la gente sobre pues estas partes que habían salido mal, me decían, no importa, ya lo tenemos, o sea, eso ya es de nosotros, ya es, digamos, es una forma de reconectar mi vida personal en este momento con todos en el teatro, ¿no? Y que dentro de todo esto se está generando otra experiencia colectiva. Entonces esa interconexión que se da existencial a partir de estos íconos o de esta mitología contemporánea es muy padre porque, como dice Bob Wilson cuando hizo Einstein on the Beach, nosotros no vamos a contar la historia de Einstein, vamos a poner el marco para que la gente vacíe lo que sabe de Einstein ahí, la experiencia que tiene con Einstein y, ¿por qué no?, que se ponga a meditar sobre sí mismo, porque también es algo que nos hemos olvidado mucho ahora con tanta cuestión política y social, ¿no? Que se habla mucho de resarcir el tejido social y demás. Bueno, pero el individuo es el primero que tiene que resarcirse a sí mismo para entonces poder entrar en la colectividad de otra manera, ¿no? Entonces, si vamos todos llenos de dolor y de heridas a tratar de cambiar cosas allá afuera, pues también es más complicado porque se está a la defensiva en todo momento, ¿no? Y creo que parte de lo que busco con Disecciones Teatro, que es la compañía que tengo, es eso, ¿no? Buscar eso resarcimiento del individuo, que pueda meditar sobre sí, que pueda establecer contacto con otras personas que no conoce, pero que también gustan de estos íconos, de estos referentes, que les está moviendo el asunto y que están ahí puestos en experiencia y pueden verse, ¿no? O sea, mi teatro nunca ha sido frontal, siempre es de estar o pegado, parado junto al otro, estar viendo al otro todo el tiempo. Entonces no se trata solo de ir a ver la obra, se trata justo de compartir la experiencia, tanto de quienes estamos en escena con el como público, del que está viendo, ¿no? como el que está viendo ahí. David, y por ejemplo en tu caso, has escrito una sola obra,
Pero, a ver, tus direcciones, digo, yo sé que has dirigido muchas cosas de tu compañía, también porque, bueno, de eso va, que eres un director en activo dentro de la compañía. Pero a la hora de escribir este texto de Venimos a ver a nuestros amigos ganar o de seleccionar algún texto para dirigir, ¿cuál es tu necesidad que te conecta con esas decisiones para hacer tus montajes? Bueno, Venimos a ver a nuestros amigos ganar, lo hice porque estaba terriblemente aburrido, es decir, estuve 6, 8 meses con la mejor persona del mundo en una residencia en Atlanta, vivíamos en una cabañita y pues solo teníamos ahí como salir y ver a las ardillitas y hice 2 cosas, con ese gran tiempo libre, terminé mi tesis. ¿De qué es tu tesis? Elementos de la literatura fantástica en la obra El caballo asesinado de Francisco Tario. ¿Era tu tesis de qué? ¿De licenciatura? Sí, de licenciatura. Y lo otro es que venimos a ver a nuestros amigos ganar. Es un texto de 24 cuartillas, pues se va muy rápido y lo primero que dijeron Raúl Villegas y Aldo González cuando lo leyeron es, y bueno, ¿y cuándo entregas la segunda parte? A mí algo que me interesaba un poco es hablar de los procesos de discriminación en aquel momento con los derechos civiles, que son muy palpitantes en Atlanta, y con procesos de alimentación, ¿no? Institucionalmente, ¿no? ¿Cuáles son los procesos de la medicina o de las políticas públicas en alimentación y salud para que también hay como una simiente de racismo ahí? Y ahí salió. De lo otro, de lo que hacemos a interior de 8 metros cúbicos, tengo la idea, ojalá los demás la compartan, que brota desde muchas cabezas. Pues alguien pone una idea y tratamos de relacionarlas. Algo que caracteriza a 8 metros cúbicos es que todas las obras que hemos montado o las escribimos para nosotros o alguien las escribe directamente para nosotros. Y eso, pues sin duda, ha cortado el camino de qué estamos hablando, qué queremos manejar y creo que también hemos metido como búsquedas técnicas. Lo que a mí me interesa cuando acepto un proyecto por fuera de 8 metros cúbicos es justo con qué personas puedo trabajar y también más o menos cuáles son los objetivos de quien me invita, ¿no? Hay cosas como muy claras de este es el elenco, este es el equipo creativo y estrenas tal día en tal teatro y pues se entra desde ahí, ¿no? Hay poco margen de maniobra y otras en donde me permiten invitar a alguien o yo propongo a un actor o a uno de los creativos y ahí se va armando. Bien, pues vamos a ver un poco del trabajo de estos creadores que tenemos acá. Empecemos con Itzel, con un poco de su montaje Palimpsesto. Estuvo en el Drama Fest, ¿correcto? Sí. Lo dirigió Carlos Corona, también él actúa. Carmen Ramos y ¿quién más es Sara Pinet? Y Sara Pinet. Él estaba fuera de un restaurante. Muy bien, ¿lo vemos por favor? Botas y zapatos. Una mujer se le acercó y le ofreció un billetito. La ignoró, porque el abuelo se había prohibido a sí mismo entablar plática en horario de trabajo. ¿Te vas a quedar ahí parado? Tanto para esto. ¿Tú? Yo, cierra la puerta. Nunca dejes las puertas abiertas. ¿Cuántas veces te lo tengo que repetir? ¿Tú? Tú. Pareces disco rayado. Ay, veo que te gustó. ¿Te ves? Vieja igual que tú. Han pasado. Unos años solamente. Pensé ponerle un poco de cabello, pero luego me dije, Herendia, atrévete un poco. Rompe las reglas. Sé osada. Y he aquí el resultado. Me voy. No te vayas, no. Vuelvo mañana. No, ¿cómo sé que es verdad? Eso dijiste hace 15 años. Porque esta vez sí es verdad. Pero, no me malaquías. Se queda. Así sabrás que regreso. No, espera, no.
con Malaquías II. Pero pensé que vendría a verme. No. Mañana iremos nosotros. Hagamos algo. Vamos intercalando algunas de las preguntas del público. No lo tienen que contestar los 4. Con uno que conteste cada una estará bien. Y vamos a seguir viendo el trabajo de ustedes. Pregunta Alejandra. ¿Quién es Alejandra? Ah, mira. Jimena, no, bueno. Alejandra. Gracias. Uy, a ver, esperen. Ok, ¿tienen algún proyecto que no hayan podido terminar o articular, pero que sea muy importante para ustedes? Yo sí tengo una obra fea con ganas. Acá fue mi proyecto del FUNCA. Y yo tengo una deuda. Fue sobre Omaira Sánchez, que es la sobreviviente de Armero en Colombia. Una niña que es muy famosa en internet, que está como la mitad de lodo y se murió ahí enlodada. Toda una tragedia que pasó en Armero, que se deslavó el volcán y se murió todo el pueblo, 25,000 personas, y Omaira sobrevivió unos días y luego le hicieron como santa. Entonces yo era muy inocente y creí que podía hacer una obra de ella, y además tuve la osadía de ir a Armero y conocer a los armeritas sobrevivientes y de conocer a la mamá de Omaira, y que me dijera, sí, mi hija te va a guiar por el buen camino para que hagas una obra muy bonita. Pues es la peor obra que he hecho en mi vida. ¿Era demasiada la presión o qué? Mucha presión, porque entrevisté a muchos sobrevivientes, fui al lugar, vi una foto gigante de Omaira en su primera comunión. Entonces, cuando yo quería escribir, soñaba que la cosa negra que ellos le llamaban al lodo me perseguía. Y yo decía, no puedo. Y tenía que entregar en el FONCA, y me quedó horrible la obra. Y a veces quiero regresar a ella porque creo que se los debo a todos los que me dieron la confianza. Ay, pero no puedo. Ya la veo. Y luego, aparte, alguien la escogió para la antología de 20 años del FONCA. Le dije, maestro, por favor, eso. Pero me dijo, es que es la que escribiste. Entonces, tal vez algún día regrese. Pero hay cosas, sobre todo en la escritura y bueno, y en la hechura también, que tienen que encontrar su buen lugar en el tiempo, ¿no? O sea, hay cosas que a cierta edad no es posible hacer y que hay que esperar a llegar a la edad indicada para hacerlas, ¿no? Es parte del proceso. Hay algo que me llama la atención de tus procesos de trabajo, Isel, que ahora lo comentas y lo he visto en otros proyectos tuyos, que es el utilizar la entrevista. O sea, esto de ir y entrevistar y hablar con la gente es como una herramienta que tú utilizas bastante, creo yo, o no sé qué tanto, para desarrollar tus textos, ¿no? O sea, vas a la fuente y hablas con ella. Antes lo hacía, pero se me quedó de estudiar comunicación. Tengo una Cristina Pacheco dentro de mí. Y siempre pregunto, pero no, ya después de lo de Omaira… Por el cabello no parecería. Después de Omaira lo aprendí muy bien. Dije, no me puedo meter tanto porque si no, no puedo escribir. Después hice una obra de Méliès y más bien investigué y leí mucho y fui a su tumba y todo, pero es como… O sea, me gusta hacer esas cosas, pero ya también guardo mi distancia un poquito. Te quedas más del lado de la ficción, ¿no? Jimena, una de tus obras que estuvieron hace muy poco en cartelera, Piel de Mariposa. El personaje protagónico tiene una enfermedad extraña que tiene una piel de mariposa. ¿Cómo llegaste vamos a decir, mi personaje va a tener esto y sobre eso va a ir? Bueno, qué chistoso que me toca señalar a la gente del público, pero porque mi tía Norma, que está aquí, me contó que esa enfermedad existía. Y yo también tengo una cosa con los monstruos, pero monstruos mucho más… o sea, que cualquiera mujer, hembra, pudiera parir, esos son los míos. Y en este caso, cuando ella me contó de la piel de mariposa, yo ya tenía una obra de unas siamesas, entonces solo dije, ese es mi siguiente monstruo. Y ya de ahí fue ver videos, leer sobre la piel, sobre la epidermolisis bullosa y ya. Ay, espérate, me quedó una duda. ¿Una mujer pariendo es un monstruo? No, o sea que… Es que así lo entendí. No. ¿Alguien más lo entendió como yo? ¿Sí? Ay, perdón, es que ella le vino. No lo entendieron así, solo fue Bárbara. Entonces fui yo. Ok, muy bien. O sea, monstruos muy posibles. Ok. Sí. Entonces tienes ya una sobre siamesas y esta con… Y sí, en el FONCA que tengo ahorita son las siguientes dos. Ok, nos vamos a ver un poco para saber de quién nos está hablando Jimena, de su montaje Piel de Mariposa, que estuvo en la Capilla hace un mes, 2 meses. No, más como
3. Bueno, Pero estuvo hace un Natalia. tiempo, ¿la dirigió quién? Isael Almanza, y el diseño es de Natalia Sedano. Es muy maravilloso, véanlo. ¿El diseño de qué? De iluminación, vestuario y escenografía. Ok, va. Entonces es genética. Sí. Nunca había oído hablar de ella. Es que no es muy común. Tus papás. No, ellos también. ni siquiera sabían que la portaban, solo estaba ahí y salió. ¿Qué? No puedo tocar. No puedes, no es que tenga un campo de fuerza o algo así, pero... Te dolería. Bueno, sí, todo me duele siempre, tampoco sería algo raro. Debiste decírmelo. ¿Para qué? No es algo que le esté contando a todo mundo, además yo que sabía que ibas a venir. Te dije que lo haría. No podía creer todo lo que me dijeras. Bueno, ese es tu problema. ¿Qué? ¿Ahora qué? ¿Qué se supone que debo hacer? Irte y tener más cuidado con la gente que conoces por internet. A ver, no me hables como si fuera un pendejo. Cuando estuve frente a la puerta empecé a llorar. Me tragué la emoción al verlo y abrí. Y solo alcancé a decirle: será mejor que te vayas, tengo una enfermedad muy rara, es que no puedes tocarme, será mejor que te vayas, perdón. Y entonces su grito y el golpe en la pared. Yo grité también, la gente sabe que no puede ser violenta cuando yo estoy cerca, saben que me pueden lastimar. No, él parecía no importarle. Yo tuve que cerrar la puerta, pero él siguió gritando. Un vecino le llamó a la policía y cuando la patrulla llegó, Guillermo ya se había calmado y estaba sentado frente a mí. Una mariposa. Apareció una mariposa. Yo creo que llegó hipnotizada por el blanco de las flores igual que yo. Se quedó ahí un rato y yo la miraba inmóvil, no quería que se fuera. Y la mariposa me vio. Voló hacia mí. Extendí mi mano y se paró sobre mi piel. De entre todo mi cuerpo cubierto en vendas, encontró el hueco donde estaba mi piel. Las mariposas reconocen a las mariposas. Sentí cada una de sus patas, extendí mis dedos a sus alas y nos saludamos. Ella sabía que yo no iba a hacerle daño, porque estábamos hechas de lo mismo y éramos prácticamente hermanas. Y entonces decidí que si un día me hartaba de las curaciones y de los doctores, que si un día me fastidiaba hasta el cansancio que mi piel estuviera prohibida para el mundo, ese día aprendería a volar y me iría a vivir con las mariposas. ¿Cuál es la mayor complicación con la que se encuentran a la hora de crear? Ti, ti, ti. Esa. Ahí está la respuesta a tu pregunta. Sí. Creo que las dificultades van cambiando, ¿no? Depende del proyecto. Puede ser desde la propia voluntad, ¿no? De justo darle vueltas al asunto hasta que de pronto dices, ya voy a ponerme a hacerlo y de pronto sale muy rápido, ¿no? Y dices, o sea, me tardé 2 años haciendo esto para que tuviera solamente que encerrarme 3 semanas, ¿no? A diario darle 8 horas diarias a esto, ¿no? O de pronto también las dificultades pueden ser el tiempo que tienes, ¿no? Pues justamente entre el estar trabajando, el estar manteniéndote, el tener otras obras en temporada. Creo que de pronto, al menos para mí es eso, de pronto la voluntad, ¿no? De aventarse y decir, ya a la goma tengo que hacerlo, o los tiempos. A mí, yo también doy clases en Cuernavaca y de pronto esos viajes me quitan mucho tiempo y es, obviamente digo tiempo, pero también es por cansancio, ¿no? O sea, uno ya cuando llega al momento es de, ya no tienes fuerza para crear, porque crear sí requiere una enorme energía de cada uno. Entonces, ¿El mayor obstáculo será empezar a hacerlo? no lo sé, a mí me cuesta más trabajo continuar. Puedo muy empezar interesante. y después digo, ya tengo la primera escena, genial. 3 años después, ¿no? Ya tengo la primera escena. ¿Alguien más? Mira, y justo para cerrar el ciclo, creo que a mí lo que se me complica es justo finalizar, ¿no? Es decir, hasta aquí, ¿no? Porque, bueno, cuando tienes afortunadamente buenos equipos de trabajo, siempre una idea te lleva a otra y se profundiza y hay algo, pero justo casi siempre lo que a nosotros, o por lo menos en mis proyectos, me hace cerrar es el tiempo, es de, sí, bueno, pero ya queda
tanto para el estreno y entonces uno sabe que ya no, por lo menos yo, ya no le meto tanto a la nueva idea sobre la nueva idea, pero creo que también coincido un poco, continuar, ir en medio es como... David Mamet tiene un texto que a mí me gusta mucho, que la mayor de pronto dificultad es asumir que eres el jefe de ti mismo. No, o sea, no hay nadie o sea, no tienes un jefe, no tienes una oficina, no tienes alguien que te está correteando para hacer las cosas. Tú solito te tienes que poner tu autodisciplina, tu fecha de entrega, tu deadline, aunque nadie te esté pidiendo la obra, ¿no? Y a nadie le importe. Tú eres tu propio jefe, ¿no? Entonces, de pronto eso se vuelve difícil, ¿no? No sé si coincidan con eso, Itzel, Jimena. Sí. No, sí se vuelve difícil. A mí, yo siempre veo el final de la obra, o sea, veo una imagen y digo, ya la tengo. Pero sí, también empiezo y en medio digo, ay, güey. Y como no me gusta escaletear, yo nunca escaleteo el teatro. Para eso está el guión, ¿no? Pero el teatro funciona para mí más por instinto, entonces de repente digo, mira, pero no quieres escaletear. A mí lo que se me complica mucho cuando se me ocurren las cosas es no tener a nadie a quien contarle. Como tengo un patito de hule al que le cuento cosas, pero también de repente llego así, rompo en su casa, está cenando mi hermana y se me ocurrió y bla, bla, bla. Sí, pero... O sea, me gustaría tener a alguien ahí en una jaula para que todo el tiempo esté escuchando. No lo tengo, no lo voy a hacer. No llamen a la policía. Dudaría que no lo vayas a hacer. Dudaría, es más, que no lo tengas ahora mismo. A pesar de la participación paritaria, ellos han ocupado más tiempo del programa. ¿Cómo enfrentan ellas este sexismo de baja intensidad en el medio? ¿Qué hubo? ¿Qué hubo? Luego te digo mi comentario, ¿eh? Como yo soy muy alejada del medio teatral, pues no lo experimento, la verdad, porque tampoco me relaciono, ¿no? O sea, no voy a fiestas, nada. Entonces, pero en el guionismo sí. O sea, en el guionismo me han tocado unos casos, en algún proyecto me llegaron a pagar menos que a mis compañeros, ¿no? Y pues nada más, yo digo que por ser mujer, ¿qué tal que no? Sí, en el guionismo es muy latente. ¿Cómo se enfrentó el sexismo en el medio teatral? Yo tengo un defecto de origen y de crianza, que es que yo le hago más caso a las mujeres que a los hombres. Entonces yo soy muy sexista a la inversa, lo cual no evita que sí, por supuesto, que muchísimas veces es, la dramaturga ya es bonita, ¿no? Y entonces ya desde ahí es, ajá. Y creo que ahorita ya no sé si me he afeado, pero en los primeros años sí era muy terrible, y en el Festival de la Joven Dramaturgia, que es uno de las concentraciones más machistas que puede haber para la dramaturgia y para el teatro mexicano. Más machistas y más misóginas que existen. Pues ahí sí era bastante pesado, pero creo que ya en la vida normal laboral sin el festival lo he llevado bien, no que no exista, no que no se note, pero hago mis propias campañas y mis propias acciones para compensar un poquito. Aunque sea chiquito, pues con eso me basta. Claro, aquí en Descorche tuvimos un programa muy interesante de diseñadoras escénicas y bueno, es un tema que siempre ha salido a la luz con invitados y con invitadas, ¿no? No nada más se le pregunta a las invitadas, sino a los invitados también. Pero en el pasado, que fue en esta temporada, que los invito a verlo, ya está por ahí arriba en YouTube, con escenógrafas iluminadores, estuvieron acá Gloria Carrasco, Xochitl González, Estela Faguaga. Entonces, bueno, su actividad teatral es ir a lidiar con los técnicos, con lo rudo del teatro, ¿no? Nada de que con los directores, con la gente ruda del teatro y en estadísticas mundiales publicadas por la UNESCO, en toda la industria cultural, incluso en el cine, como menciona muy bien Itzel, o en el teatro, el porcentaje de mujeres que participan económicamente en esas industrias es muy inferior todavía, no solamente en México, sino en el mundo. Y todavía, aunque está muy velado, se sigue estas prácticas de sexismo, misoginia, o como bien lo pones tú, de baja intensidad, ¿no? Que ya no es tan abierto, que es velado, pero que aún así existe,
sigue imperando en el medio cultural. No, digo, vamos a ampliarnos, no solamente en el teatro, ¿no? Pero sí es algo que… Yo conté hace poquito las nominaciones en los premios de teatro, en las categorías donde puede haber hombres y mujeres indistintamente, y en los ACPT hay 25 hombres por 5 mujeres, y en los metros 54, 57 hombres por 14 mujeres. O sea, yo misma lo publiqué, no puede ser que sea la única dramaturga nominada, sí. O sea, no puede ser, ¿no? Pero bueno, por eso justo yo creo que lo que hizo Mónica Perea o lo que está haciendo Mónica Perea es muy necesario. Está haciendo la Liga de Mujeres en el Teatro. Y uno diría, ay, neta, no, pero pues claro que sí, ¿no? Y Mónica, bueno, yo luego la leo ahí en Twitter y hace cada berrinche y está bien, o sea, se desmoraliza de todo lo que está viendo, ¿no? Pero ahí vamos, la Liga triunfará. La Liga de la Justicia. Sí. Muy bien. Pues bueno, les invito a ver ese programa, está de hecho muy interesante porque justo estas 3 mujeres han destacado muchísimo en un medio totalmente imperante, en donde la visión masculina ha sido imperado, ¿no? Y también en la dramaturgia ha sido así, ¿no? Víctor Hugo Vargas. Hola, Víctor. Hola. ¿Qué tal? La pregunta de Víctor Hugo es… Está en mi mente, lo escribo, lo dirijo, lo produzco, lo actúo, a veces por necesidad, luego no comparten tus ideas. ¿Qué tan ineficiente puede ser para el proceso creativo? ¿Qué? No capté la pregunta. Yo tampoco. El estar produciendo, dirigiendo, actuando ya, también, haciendo todo eso, a la larga en el proceso creativo, ¿qué tan complicado puede ser? Sí, nos quedó clarísimo, sí, bien. Yo pienso que hay colegas que lo han desarrollado de manera magistral, que lo hacen, lo entienden, que han encontrado como las formas de realizarlo y ya vemos otros que no, que nos podemos solo dedicar a una cosa a la vez. Y creo que pues en su momento para alguien debe ser potenciador y para otros debe generar problemas, ¿no? Entonces sí pensaría en individualizar un poco el concepto, pensaría. A ver todo. Pues, y también tú, Jimena, que haces de todo y además eres una líder de las redes sociales. ¿Qué tanto te consume eso? O sea, eres un trending topic. O sea, ¿cuánto tanto te consume eso con la creación de tus textos? Pero no estabas… Bueno, no, pero esa es una plática comunitaria. Pues ya hice mi obra de Twitter, entonces ya lo pude mezclar, pero… es que yo no me he metido a tantas cosas al mismo tiempo en una misma obra. O sea, cuando soy asistente de dirección me olvido de que soy la dramaturga. Si se ocupa para algo, ya lo saco. Seguro Natalia estará en desacuerdo porque me la paso embobada cuando dicen mis palabras, así no anoto nada. Pero eso lo haces, ¿no? Ser asistente de dirección, nada más para estarte escuchando. Sí. Sí, lo sospeché. No ayudará nada a la directora, ¿no? En nada. Está nada más ahí de mosca, ¿no? Okay. Sí. Pero sí, entonces no me ha pasado tantísimo. La única donde más o menos estaba produciendo, dirigiendo y escribía es la del café. Pero ahí como no había técnicos, no había un teatro, no había un diseño de iluminación que corregir y demás, pues eso me quitaba un montón de tareas. Y entonces era bastante posible. Entonces no me he metido en camisas de 11 varas todavía. Pero sí lo haré. Javier. Yo sí me he metido en camisa de más de 11 varas. Creo que lo más complicado para esto es rodearte del equipo en el cual puedas confiar plenamente, ¿no? O sea, esto de dirigir, muy rara vez me autodirijo solo, siempre tengo a alguien que me apoya y que codirige conmigo. Igualmente, esto me refiero del equipo, de cuando vas a estar en escena y vas a compartir escena con todo el equipo, ellos puedan asumir que ya no estás dirigiendo, que necesitas ese tiempo para prepararte para entrar a escena. Y también, por eso trabajo también muy recurrentemente con la misma gente, porque ya es con aquellas personas que nos ponemos de acuerdo, ensayamos y demás, sabemos qué rol ocupa cada uno y vamos a escena desde eso. Que por eso he hecho tan buena mancuerna con Iván Arismendi, con Laura Muñoz, con Heidi La Madrid, desde la escenografía y la iluminación, porque justo ya cada uno sabe que en qué momento ya no molesta al otro,
¿no? O hasta dónde tienes tú tu poder de decisión. Hay momentos también donde estoy dirigiendo y tengo que soltar para concentrarme a la escena, y entonces quien está codirigiendo conmigo continúa con ese trabajo, y también es confiar plenamente en el otro. Creo que es lo más complicado, rodearte de ese equipo, porque muchas veces lo que sucede es que, y lo entiendo, ¿no? O sea, muchas veces los creadores a los que quieres invitar no participan del todo de lo que es el proyecto, no están ahí desde la gestación y demás, y a veces solo llegan algunos a actuar y ya, y entonces ni siquiera ni los buenos días ni las buenas tardes, ¿no? Nada más llegan, hacen su trabajo, se van, ¿no? Y digo, está bien, es su forma de trabajar, pero el poder involucrarse tanto con un proyecto luego cuesta trabajo, pues, abrirse a otras personas, porque muchos andan luego buscando la chamba, el dinero, el mantenerse, tienen sus proyectos personales y ellos a eso sí les dedican más tiempo, pero en otros puntos solamente están ahí como periféricos, llenar el lugar y después retirarse. Yo creo que una de las palabras claves que se ha hablado en esta entrevista es la palabra equipo, alianzas, ¿no? Lo acabas de decir, la manera de tener tu compañía es tener una alianza, es tener un equipo en cual confiar, en cual poder incluso matrimoniarse civilmente y hacer una asociación, lo que acaba de explicar Javier. Tu técnica de tener diferentes equipos también, pero finalmente está la cuestión de equipos, alianzas para un producto determinado. Y aunque Itzel se maneja más en aquí pinto mi raya, también haces mancuernas con directores, ¿no? En lo que nos has contado, ha habido directores con los que te has encontrado, has hecho tu mancuerna, has confiado en ellos y ellos se encargan de hacer el equipo. Bien, vamos ahora a ver algo del trabajo de Javier Márquez. Dice, tu hermana era tu verdadera madre. ¡Sí! ¡Mi hermana era mi mamá! Habían ocultado el secreto para guardar la reputación de mi hermana mamá. Así fue como me di cuenta que mi vida había sido un gran chiste. Que toda mi vida sería un gran chiste. Y es por eso que ahora voy por todas partes del mundo riéndome de mi reputa vida. Vamos a aprovechar también para hacer el comercial de la editorial que maneja Javier Márquez, que primero empezó con libros impresos, el cual es un gran logro, no sé cómo lo lograste. Es de editorial, ¿a qué cámara volteo? Para que se vea y que lo tomen. ¿Acá o acá? ¿O acá? Ok. Esta es editorial Antropófagos, que pueden encontrarlo en internet. ¿En qué página? En www.antropófagos.wixsite.com. Bueno, esto es un ejemplar en vías de extinción porque era un libro impreso. Ahora la editorial se maneja de una manera virtual, del cual no voy a ahondar mucho, pero dice que es de textos alternativos y hay textos publicados de David Holguín y tal, que no creo que sean muy alternativos, pero esa va a ser otra conversación. Bien, sigamos con las preguntas del público. Jonathan. ¿Dónde está Jonathan? ¿Jonathan huyó? Ya se fue. ¿Jonathan de la UAM? ¿No está?
Ok, entonces si no está. Sergio Vadillo. Así están, levanten su mano, no digan que no están. Ahí está. ¿Dónde? Mira, te estabas escondiendo, Sergio Vadillo, pero te encontramos. Muy bien, Sergio pregunta, ¿cuál es su escritor favorito? Así, pum, 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 pum. Ay, yo no sé. No, sí sé. Marta Rivapalacio. William S. Burroughs. Stanislaw Lem. Francisco Tario. Ahí está. Ay, Dios. Hans del Norte. Hans del Norte, hola. ¿Te llamas Hans? ¿Te apellidas del Norte? ¿Y dónde naciste? En el sur. Ok, muy bien. Nunca había escuchado ese apellido del Norte. Me gustó. Ok. Él pregunta, desde el Norte, ¿cómo consideran que debe ser el diálogo artístico entre las nuevas generaciones y las anteriores? Pues de alto intercambio. Yo creo que la idea es aprender todos de todos y hay un montón de cosas que yo veo de gente que es más joven que me seducen mucho y también veo de gente que es más grande que yo que también me seducen mucho. Entonces creo que por todos lados hay que entrarle a la interconectividad, ¿no? Y desde donde se pueda dar ese diálogo, no necesariamente desde un texto o desde el intelecto, sino creo que podemos como armar diferentes maneras de dialogarlo, sensiblemente o desde el espacio, desde la luz, pensaría. ¿Uno más a esta pregunta? No sé si no dudo que haya que dialogar, pero yo sí encuentro mucho mejor dialogar con las creadoras y alguno que otro creador de mi propia edad. O sea, creo que sí, aunque sea para los dos lados y demás, creo que entre más hagamos los cortes de caja, ¿no? Creo que es mejor porque si no se embarra y no sé, todavía no tengo la respuesta a esa pregunta, pero quería decir eso de que yo me siento mucho más cómoda con mis iguales que con las generaciones más grandes. Esas generaciones más, vamos a decir, anteriores, por no decir más grandes. De grandeza, Bárbara, de grandeza. Cálmate. ¿Van a sus obras? ¿Las conocen? Sí, bueno, yo voy a todo. No. Las generaciones anteriores a las de ustedes. Pues yo espero. Aunque la otra vez vi que Berta Iriart dijo que mi obra le había gustado. Y dije, mira, Sí, pero creo que sí van los que son nuestros mentores, maestros, maestras, mentores. Creo que son los que, mis obras son los que van. Los otros, ¿no? Sí, igual sí tengo ese intercambio constante. Creo que a mí me da mucho escozor esta cosa de la generación, ¿no? Pienso más en justo lo que habla Curiel, ¿sí es Curiel? Sí. De las capas tectónicas, ¿no? Más que pensar, ahorita estamos produciendo en un mismo tiempo y que podemos estar conviviendo desde con Luisa Josefina Hernández, incluso con muertos, ¿no? Pero que de alguna manera pueden influenciar de una u otra forma nuestro trabajo y nuestro trabajo de inmediato repercutir en generaciones anteriores o desde esta idea de la generación. Creo que sí hay un intercambio constante, en tanto pues no se suban a su nube de yo ya soy grande, no tengo por qué bajar a ver este nuevo teatro o eso que ni siquiera es teatro. Creo que más que nada pensaría yo en la apertura que tienen los creadores de ir a esas obras, ¿no? Tanto de nosotros, que somos más jóvenes en algún punto, de ir a obras que decimos, no, eso ya se ve muy viejito, ¿no? Obras de la Compañía Nacional, etcétera, pero de recibir también ese intercambio porque de pronto generan buenas obras, hasta ir también a obras que voy de mis alumnos, etcétera, ¿no? O sea, ese intercambio creo que es constante, pero son muy pocos los que
los que llegan a hacerlo. O sea, un dramaturgo que yo admiro muchísimo y que fue mi maestro y que fue muy generoso es Mauricio Cartún. Y Mauricio Cartún también es de lo más cerrado en cuanto a estructuras y demás. Y me encanta leer sus textos, ¿no? Con David Holguín también me fascina y el maestro Holguín también va de pronto a mis obras y podemos dialogar, creo que es eso. Ahora se las voy a voltear. ¿Ustedes van a los montajes de la gente que va saliendo de la FAC? ¿Que va saliendo de Casa Azul? ¿Que va saliendo de la ENAT? Sí. ¿Hay un silencio? No, cuando me lo ponen en mi página de premios, sí. Sí. También hay que inscribirse. Es que hay montajes que no tengo la visibilidad, o sea, me sé las carteleras de los teatros, ¿no? Grandotes. Ahora, es una realidad sé. que hay que aceptar. Ustedes ya para un sector son los viejitos. Claro. Digo, no sé si estén conscientes, pero ese es mi trabajo, hacerlos conscientes en este momento. Bueno, ¿puedo poner una línea? Matarles sus ilusiones. Discúlpame, tú con tu temporada en la capilla ya te hiciste viejita. Ay, nadie vio ninguna de esas. Pero ya está en los anales del teatro, entonces ya, es una dramaturga muy montada, ya es viejita, punto. Porque así funciona, de pronto, ¿no? Comparto contigo, yo nunca he sabido cuál es mi generación, tampoco sé cuáles son las otras generaciones, por eso están ustedes aquí, que son de distintos momentos, porque no es tanto la edad o los años, sino este discurso, estas ganas, este emprendimiento, esta visión del teatro que creo que los emparenta más que una cuestión de edad o de generación, ¿no? Francisco Emiliano Hernández. Hola, Francisco. ¿Qué tal? Francisco pregunta, ¿en algún momento podrían escribir una obra sobre los 43 alumnos de Ayotzinapa? Yo no. Creo que hay demasiado dolor ahí al que no podría yo acceder y sería una falta de respeto de mi parte, ¿no? Creo. Yo hace varios años le di 83 vueltas a ese tema, acababa de suceder, y escribí una obra de una muchacha que desaparecía en Guerrero. Cuando me gané el Leñero, los titulares decían Jimena M. Vázquez gana con obras sobre Ayotzinapa, lo cual no era verdad, pero fue, o sea, yo lo hice porque no había de otra, no podía pensar en otra cosa. Pero ya lo hice y fue lo único. O sea, no me quedó claro. Era una desaparecida que desaparecía en Guerrero. ¿Pero esa no es tu obra que ganó el Leñero? Sí, pero no se trata de eso. O sea, el encabezado salió así por no sé qué. Por contextualizarlo. Sí. Ok. No, yo no. Creo que no tengo esa sensibilidad como para tener todo lo que tengo en la cabeza o lo que pensamos socialmente de ese tema justamente tan intenso, tan profundo, tan doloroso. No por el momento. Sí, yo tampoco podría hacerlo. No, sería también una falta de respeto intentar hacerlo si no hay de entrada, no lo hemos hecho, ¿no? Y creo que desde ahí ya está la respuesta al respecto. No lo hemos hecho porque no podemos llegar o a esos alcances o nos da miedo o no son incluso nuestros intereses poéticos dentro del teatro, ¿no? Pero hay gente que lo ha hecho, ¿no? Y hay bastantes obras al respecto y que se han estado moviendo. También hay que tener cuidado con la inmediatez, ¿no? Y también justo tenerle un gran respeto porque lo que dice Itzel, ¿no? O sea, trabajar con un dolor tan cercano y con las personas lleva unos planos éticos que de pronto se vuelven sí terroríficos para uno, un gran peso encima. Ahora, esto es un tema, pero hay otro tema también en México que lo has tocado tú, David, en la única obra que has escrito, sea porque estabas aburrido o por lo que fuera, que es el racismo en México, el clasismo en México, que existe de una manera apabullante, tanto el racismo como el clasismo, y tú lo pusiste en escena en una obra que se llama Venimos a ver a nuestros amigos ganar, que o sea, se ha presentado muchísimas veces en varios festivales. ¿Cuánta vida tiene esta obra, ha tenido esta obra? Sí, la estrenamos en 2014 y hasta el año pasado tuvimos nuestra última temporada larga y ha sido también muy fácil de festivalear o de ir a una función y volver. O sea, creo que
también le atinamos un poco al formato y eso ha ayudado a que pase. Pues veamos un poco de Venimos a ver a nuestros amigos ganar. I found out last Monday, my pop got a locked up Sunday. They got him in the house way downtown. It's in the ale house now. It's in the ale house now. But I told him once or twice, stop playing cause or they shouldn't die. It's in the ale house. Al igual que en muchos sitios de Estados Unidos existía la ley de segregación, escuelas estaban divididas por el color de la piel. Estaban ocupados. Era obligación del ciudadano negro ceder su asiento a un blanco. El transporte hasta que la mujer negra entrara por la puerta que le correspondía. También cae la lluvia para que yo pudiera otra vez a un escenario al fin. Tal vez no habría quien quiera mirar. No es tan gracioso, más me hacía reír. 1, 2 y medio. Si pudiera otra vez tratos que vi. David, siempre te he querido preguntar, en las obras que he visto tuyas, siempre está la constante del baile, la coreografía, la canción. Sí, es verdad. Cuéntame, ¿por qué? Bueno, ¿Bailas? ¿Cantas? No mucho. Entonces, no profesionalmente. Ok, pero sí guapachoso eres. Sí, digo, siempre en una Navidad termino ahí cantando algo. En Navidad nomás, pero sí. yo diría en karaoke cada fin de semana, no, nada. En tu casa bailas solo, mientras planchas y demás. Pues no propiamente, pero seguro tengo cierto ritmo cuando lo hago. Ok, ¿no? Muy bien. Okay. Y bueno, dos cosas. Una técnica, creo que pocas cosas entonan mejor que la música. Creo que es un elemento que puede articular tono rápido y profundamente en una obra. Y por lo otro, la mayoría de las coreografías que terminan en uno de nuestros montajes es porque sirvieron como proyecto alterno. Es decir, cuando nosotros empezamos una obra, elegimos una canción y le ponemos una coreografía. Hay muchas que no han llegado al montaje. Pero es decir, es parte del calentamiento, se sabe que hay como ese trabajo alterno. Y cuando yo trabajo también fuera de 8 metros cúbicos, están los tiempos de ensayo, están los tiempos de trazo, de repetición, de todo eso técnicamente, pero los actores se dan un tiempo, tienen un ensayo específico para montar una coreografía de la obra, de la canción que ellos elijan. ¿Tú montas las coreografías? No. En 8 metros cúbicos, todo lo que no es dirigir, actuar o escribir lo hace Raúl Castillo. Y por fuera los mismos actores ponen las coreografías. Yo más bien cuando las veo, digo, este paso creo que puede funcionar, hay que arreglarlo, de plano no. O sea, más bien como... Afinas la coreo. Un poco, ¿Y sí. las canciones? Las canciones también tienen que ver con... Hay dos sistemas. O una obra que le quede una música, una canción que le quede muy bien a esa obra, o una que no tenga absolutamente nada que ver. Pero insisto, Venimos a ver a nuestros amigos ganar, sí sabíamos que necesitábamos minar la obra de eventos musicales y de danza, porque pues es una obra que tiene mucho dato, es decir, todo el tiempo son fechas, son registros, y entonces queríamos como darle tiempo de respiración. Pero en otras obras ensayamos 2, 3 coreografías y tal vez llega una. Pero también funciona mucho en el trabajo interno. Muy bien. Vamos a la pregunta de Vangelis Robles. Vangelis, ¿dónde estás? Hola, gracias por venir. Él pregunta, es de la FIL, ¿el teatro debe ser poético? Y, sí,
la respuesta es afirmativa, ¿qué es lo poético teatral distinto de lo poético en otras artes? ¿Alguien? Oye, ¿tú por qué te repechas y se las avientas a ellos? Darle su espacio a que contesten. Okay. Creo que el dramaturgo tiene que encontrar su poética, ¿no? Justo ahora que fui jurado del Mancebo, había un muchacho que fue finalista, decía, es que yo quiero ser poético, y entonces empezaba a hacer como rimas, ¿no? Es que la poesía en el teatro está en otro lado, ¿no? Está como en encontrar algo en el personaje, que es como la fisura de la que habla Cortázar, ¿no? Como el espacio entre las dos sillas, ¿no? No en rimar, no en un lenguaje ahí que tenga una metáfora. Entonces, yo creo que lo poético en el teatro está en el discurso del dramaturgo al momento, no, en la visión del dramaturgo al momento de crear sus personajes y las historias, y en la creación de imágenes, ¿no? Creo que cuando tienes poética es cuando logras una imagen que dices, ay, que Holguín es especialista, por ejemplo, en eso, ¿no? En crear su montaje de Chekhov, ¿no? Ahí hay poesía, ¿no? No sé si contesté. Bien, para no ahondar tanto en la misma pregunta, vámonos a otros derroteros. Ahorita que hablabas de otras dramaturgias, Itzel, ¿cuál es? A ver, Javier, tú eres el más metido ahorita en la docencia, ¿no? De los 4 que están sentados aquí, estás súper metido en la docencia, tienes muchísimo contacto con la gente que está en la FIL, en otras universidades, das bastantes materias sobre teatro desde distintos ángulos. A ver, ¿cómo ves a los estudiantes de teatro hoy? O sea, ¿por qué están estudiando teatro? ¿Hacia dónde van? ¿Qué quieren? ¿Qué les interesa? Es muy variado. Y depende también el plantel donde se estén dando las clases. Hay gente que viene todavía muy con la idea ni siquiera del teatro, del cine, de la televisión, y cuando se enfrentan justo a las carreras de teatro, pues se desilusionan y les da el golpe de realidad de pronto, ¿no? Donde no solo es caras bonitas, que aún así implican un trabajo fuera de cámara, etcétera, sino todo el trabajo físico, todo el trabajo intelectual que hay, de pronto es lo primero que espanta, ¿no? Pero también hay alumnos que saben muy bien a lo que van y dicen, yo escogí estar aquí, en el caso he tenido alumnos en Filosofía y Letras, donde dicen, yo decidí estar aquí porque aquí se estudia teatro y no solo actuación, ¿no? Hay una cuestión como de este pensamiento. Creo que muchos evidentemente vienen influenciados sobre todo por la televisión y el cine, o también mucho de haber hecho teatro, casi no de ver teatro, sino de haber hecho teatro y de tener esa experiencia de realizarlo, ¿no? Que pues toda la diversión que pueda haber en talleres de teatro, todo el aprendizaje lúdico ahí. Y creo que sí dependería mucho el marcar. Yo he estado también en propedéuticos de escuelas de teatro, y de pronto es muy triste que algunos que dicen, no, es que yo quería música o danza, pero como para entrar a música o danza ya tengo que o saber un instrumento o haber empezado a los 3 años. Y en teatro no necesitaba saber nada antes. Exacto, ¿no? Eso de pronto es triste y dices, bueno, o sea, pues al menos las ganas, al menos cierta cosa que te mueva a hacer teatro. No es porque o quería hacer música o danza, pero ya estoy viejo para eso. Ok, a ver, no, aquí me surge una idea y que va más concentrada ahora sí que para David, Javier y Jimena, que son egresados del Colegio de Teatro de la Facultad de Filosofías y Letras de la UNAM. ¿Qué plus o qué a favor o qué en contra tendría esa facultad para dedicarse a estudiar teatro? O sea, como una opción para los jóvenes, porque actualmente tenemos opciones, está la FIL, está la ENAT, está Casa Azul, y está una serie de escuelas distintas sobre teatro. ¿Qué a favor y qué en contra ofrece el Colegio de Teatro de la UNAM para un joven que quiera hacer teatro?
Yo, hablando de mi experiencia, creo que hay dos cosas que resaltaría. Uno, que tú tienes que llevar actuación 1, pero la puedes llevar con alguien que trabaja desde el realismo, alguien que hace otros procesos, o alguien, incluso en nuestros tiempos estaba alguien que entendía la actuación desde los malabares, desde la acrobacia, desde el cuerpo. Es decir, que tú puedas elegir la vía, a mí me parece un gran plus. Es decir, y lo mismo pasa en otras materias, ¿no? Dirección, pues hay directores, hay maestros que se enfocan mucho en el espacio y pues tú ya sabes si le llegas ahí, otros que teorizan el 98% del tiempo y la práctica es corta o viceversa. Es decir, creo que también hay variedad en la enseñanza, en la pedagogía. ¿Ustedes? Yo para eso tengo una bonita anécdota. Un día fui a ver un examen en el CUT. Yo tenía un amigo en el CUT, era su examen de segundo año. Y atrás de mí estaban dos chicos del montaje de Idiotas contemplando la nieve, que yo había visto un año anterior. Y que eran, o sea, para mí, yo los fui a ver al CUT, eran actores, ¿no? Era muy bonito. Y entonces estaban atrás de mí y empezaron, insisto, en tercer año, una cosa así, y empezaron a decir cosas como, ¿y qué, ya tienes obra? No, es que está bien difícil afuera. Y yo, neta, sentí el impulso de voltearme y decirles, ¿apenas se dieron cuenta? Y creo que esa es la gran ventaja de la FAC, que no tienes nada. O sea, te ponen, sí, júntense todos, hagan su obra, y no tienen un peso, ¿no? En los últimos años, y creo que esa es la gran ventaja, que nunca tenemos nada comprado. Y sí, creo que los del CUT y del ENAD, como pasaron un filtro dificilísimo, tienen una ilusión de no sé qué, porque yo no fui a esas escuelas, pero ahí me di cuenta de que había algo que entendemos a lo que te refieres que el CUT y ENAD, es cierto, les produce sus exámenes finales, y hay un presupuesto para producir sus exámenes finales. Y un gran director que llega a montarlos, y es todo muy espectacular. Ajá, entonces. Y en el colegio de teatro es hazlo como puedas, ¿no? Bueno, eso da un callo, ¿no, Javier? Pues coincido en la heterogeneidad de la formación, donde uno puede ir probando de diferentes cuestiones y después decidir hacia dónde dirigirse o seguir andando de aquí para allá, probando diferentes técnicas, métodos, pensamiento. Creo que tiene que ver mucho también con la capacidad crítica que genera eso, ¿no? Que también genera muchos criticones de pronto, pero con la capacidad crítica al respecto de poder incluso decir, voy a ver una obra realista, no me gusta el realismo, pero qué bien hecha está, ¿no? O sea, poder apreciar a esos niveles, ir a ver una obra muy experimental y decir, no me gusta lo experimental, pero está bien hecha esa producción, ¿no? Y lo que dice Jimena también bastante valioso, o sea, uno ahí hace sus montajes, es decir, estos libros nosotros igual pusimos nuestro dinero para hacerlos en la facultad, ¿no? Y tenemos el gran privilegio, el primer libro lo prologa Alberto Villarreal, el segundo José Manuel Mora de España y el tercero Marco Antonio de la Parra de Chile, ¿no? Que son los que salieron en físico. Y ahí andábamos vendiendo nuestros libros, ¿no? A 25 pesos, 50 pesos, ¿no? Pero justo te enseñan a hacer teatro con lo que tienes y no con lo que aspiras a tener. Y eso es bastante valioso para uno porque justo, o sea, aunque tengas que ir con la abuela y quitarle el sillón, ¿no? Un mes, pero te enseña a valorar eso y también genera pensamiento teatral, ¿no? Que creo que al gremio le falta mucho pensamiento teatral y reflexión al respecto. Es decir, justo, tengo poco, ¿cómo hago lo que quiero hacer? ¿No? O sea, a mí me encanta la historia de Edgar Chías. ¿Por qué El cielo en la piel está escrito así? Porque eran 7 actores, una directora, y yo quería contar toda esta historia, ¿no? Donde en un formato tradicional pues hubiera llevado decenas de miles de pesos, hasta tal vez cientos, pero solo teníamos a este equipo. Cómo yo incluso me adapto para contar estas grandes historias y a su vez ser consciente del modo de producción, de la materialidad. Siempre he dicho, el teatro tiene que ver mucho con lo concreto de su modo de producción. O sea, Shakespeare escribió así porque no es que era la forma como se escribía, sino era la forma en que se producía. Respondía al modelo de producción con el que estaba amparado William. Sí. Ahorita dijiste algo, pensamiento teatral.
Nos hemos pasado muy bien. Yo estoy algo decepcionada, debo decirlo, porque a mí me dijeron que se iban a acabar 2 botellas de vino, estas nuevas generaciones que venían con todo, y ni con una han podido. Entonces, bueno, voy a dejar ese dato ahí para los anales de la historia, pero ni siquiera una botella de vino se han acabado. A ver, no se han acabado el vaso, pero bueno, ya vamos cerrando este programa. Para compartir. ¿No? Ay, no era ahora para compartir. Ahora resulta que ¿No? por ¿No ustedes. quieren allá? Que no los convenzan. Ok, pensamiento teatral. Situándonos en el teatro mexicano hoy, en lo que ustedes hacen, en cómo lo han hecho, en cómo han llegado a la posición en la que están, sea esta cual fuere y sea esta cual la que ustedes consideren. Si ustedes pudieran hacer una propuesta que se llevara a cabo, que contribuyera a fortalecer el teatro mexicano, ¿cuál sería? Creo que yo lo hago, la docencia. Es decir, desde ahí, por eso doy clases, ¿no? Creo que ahí está mucho del terreno en el cual se puede abonar al teatro, ofrecer diversas posturas, que abrir a que te cuestionen, a que te… creo que ahí es un gran campo donde se puede trabajar. Esto me influenció mucho una maestra que tuve en preparatoria que nos daba una materia muy rara, que resumiré el nombre con sociología, ¿no? Pero ella era doctora y yo le preguntaba, ¿por qué usted siendo doctora da clases en preparatoria cuando podría dar clases en licenciatura, maestría? Y me dijo eso, aquí es donde hay que hacer esa labor. O sea, allá en maestrías, doctorados, en licenciaturas, ya incluso vienen muy formados, ¿no? Entonces creo que en tanto busco que se genere esta crítica, este pensamiento teatral en mis alumnos, también abrir las posibilidades de su formación, es decir, que no se formen en una sola vía o en una sola técnica, sino estar posibilitando y que conozcan más cosas para que ellos… Yo lo que digo, yo les puedo dar las herramientas para que ustedes hagan con ellas lo que quieran, pero se está dando esa opción. Ahora, bueno, Javier ha hablado en esta propuesta en cuanto a docencia y en cuanto a temas de interés que exponer en el teatro, en cuanto a producción, espectadores, difusión. ¿Cuál sería su propuesta? Sí, su carta a Santa Claus. A mí lo que ahora en esta etapa me seduce mucho es justo los niveles de mover las obras de estos circuitos, tanto institucionales como independientes. Yo ahora pondría un poco sobre la mesa el cómo poder mejorar y expandirlos, ¿no? Pues hay desde… La movilidad del teatro. Movilidad en el sentido productivo de ello, ¿no? Más allá de yo llevo mi obra y tú traes la tuya. ¿Cómo encontramos esos mecanismos de diálogo en el camino? O más bien sobre esos mecanismos de diálogo, también ir poniendo nuestras obras. O sea, ahora lo que hay es como, pues duras una noche en cada ciudad y te vas moviendo, lo cual es excelente. La cosa es cómo profundizar, mejorar esos conceptos, tanto los institucionales como los que se han detonado desde compañías independientes por un montón de lados en el país. Tener temporadas más largas en la movilidad en tierra dentro del país, ¿no? Sí. Chicas. A mí me parece, yo iría como un poco más hacia lo humano. Tal vez deberíamos dejar de criticarnos tanto unos entre otros, ¿no? Porque de repente, si fuera más comunidad, yo creo que se podría generar más intercambio entre creadores, ¿no? Si de repente yo no trabajo con ese porque me cae mal, ¿no? Yo iría más por allí, como quitar un poco ego y formar alianzas. Por eso vuelvo a lo de Mónica Perea, que me parece que es fundamental. Sí, claro, pues necesitamos las mujeres saber que existe Natalia, ¿no? Que existe Carmen Ramos, que también dirige, o sea, y quitarnos un poco los prejuicios también. Es que de repente uno quiere hacer teatro y es, ay, ¿y cuál es tu currícula? Es que no te ubico, como no estás en dramaturgia mexicana, no sé quién eres, ¿no? No, yo creo que más bien es como la apertura, me parece. La apertura, muy bien, Jimena.
Yo creo que mi manera de aportar a esos temas son los Jimenitos Awards. Estaba esperando el momento del descorche donde yo pudiera mencionar a los Jimenitos Awards. Este es el momento, por favor. Pues que son unos premios que justamente a lo largo de los años han logrado generar cierta comunidad. Claro, una comunidad que gira en torno a los Jimenitos Awards. Tampoco es que llegue yo a todos los rincones del teatro, pero pues creo que ese es mi proyecto y mi manera de mover un poco más la estructura, que con una obra que tengo en la capilla jamás lo lograría, ¿no? Entonces creo que esta institución que tengo formada, ¿por qué se ríen? Que hay que seguirla en Twitter, se llama @losjimenitos. @losjimenitos. Chicos, pues bueno, 2 horas se van volando, como el vino se va bebiendo y el agua va fluyendo. Muchas gracias por haber venido, me la he pasado muy bien, espero que ustedes también, ha sido muy enriquecedor escucharlos, muchos puntos de coincidencia, no sé qué tanto ustedes se conocían o no, pero pues de eso se trata Descorche, de abrir lazos, de compartir con la gente, de compartir con las nuevas generaciones y de conocer a quienes están haciendo nuestro teatro, porque bueno, aquí tanto David como Itzel, como Javier, como Jimena están realmente haciendo el teatro en México, aquí y ahora, y seguramente los vamos a seguir viendo durante muchos años más, porque no les veo cara de que vayan a claudicar pronto. Esperemos las alfombras rojas de los Jimenitos Awards. Esperemos la alfombra roja del siguiente estreno de la película de Itzel. Esperemos las alfombras rojas de las producciones de David en distintos estados de la República. Y el Coloquio Internacional de Teatro y el Coloquio Internacional de Teatro y Fútbol. Se quedan muchos temas en el tintero, siempre nos hace falta tiempo. Esperaremos también los nuevos montajes y los nuevos... Esto que dices tú, Javier, de la docencia, de cómo invertir en la docencia en las nuevas generaciones, seguramente seguiremos viendo frutos. Y bueno, a mí no me queda más que agradecerles el haber venido acá. Hay mucho que saber de estos creadores. Los invitamos a que los sigan en sus redes sociales, a que sigan sus montajes. Si los ven en la cartelera, guárdense sus nombres en la memoria. Los esperamos en el próximo Descorche, ahora sí, en septiembre 12. Hablemos de actuación con Arturo Ríos. Yo soy Bárbara Colio y esto fue Descorche. Gracias por venir. Bye. Gracias.